Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Alberto Armando Fernández Bartolomé, al Consejo de Gobierno. Para formular la pregunta tiene la palabra su autor. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿se van a ejecutar las partidas de gasto de los presupuestos generales del Principado de Asturias 2017, donde se recogen los acuerdos alcanzados con el Grupo Parlamentario Ciudadanos para la aprobación de los mismos antes de que finalice el presente ejercicio presupuestario? Gracias, señor Fernández Bartolomé. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, la Ley de Inversiones de 22,9 millones de euros, que fue aprobada en abril de este año en esta Cámara, está ejecutándose y las partidas y las actuaciones que están allí recogidas están en diferentes fases de ejecución. La ley está cumpliendo su finalidad porque, como digo, se han puesto en marcha y se han impulsado diferentes actuaciones y proyectos de inversión. En la exposición de motivos de su pregunta hablaba de que le había extrañado, al tener la ejecución en su momento a fecha 30 de junio, que la Ley de Inversiones tenía una ejecución en fase de obligaciones nula. Decía. Y lo decía que no puede extrañarle esa ejecución porque estamos hablando de un proyecto de inversión, estamos hablando de inversiones que tienen unos procesos de ejecución mucho más amplios y es bastante normal, es decir, es casi imposible que desde una ley que se pueda aprobar en abril, en junio tenga una ejecución no. De hecho, la fase contable de obligación reconocida es una fase que puede tener significado a final de un ejercicio presupuestario, pero sobre todo en casos de que estemos hablando de inversión, lo lógico es o lo que nos puede ser indicativo de cómo va esa inversión serían otras fases contables, la fase de autorización o la fase de compromiso, la fase de contable. En este momento, su señoría ya dispone de la ejecución a 30 de septiembre y ha podido comprobar cómo ha evolucionado desde junio a septiembre. Yo ahora mismo le daré también información nueva y se puede comprobar cómo de junio a septiembre el gasto comprometido pasó del 4,95% de ejecución al 43,75% y de septiembre a octubre del 43,75 al 59,27 y de octubre, hace apenas 2 días, al 65%. Con lo que le quiero decir que simplemente en poco tiempo, al final de ejercicio, se puede ver que es cambios significativos en la ejecución, sobre todo en temas relacionados con inversión. Es decir, la ley está en ejecución, las partidas de esa ley están ejecutándose, las consejerías, cada una dentro de su responsabilidad y de sus competencias, están buscando esa ejecución lo más alta posible y, por lo tanto, ya en la segunda parte, si es posible, entraré en más detalle, en la parte con detalle y un poco más cualitativo, no tanto los datos fríos de la propia ejecución presupuestaria, porque yo creo que antes de finalizar el ejercicio siempre es mejor hablar no solamente de ejecución, sino también de la situación en que se cuenta cada uno de los proyectos que están recogidos en la Ley de Inversiones de 22,9 millones de euros. Gracias, señora consejera. Para replicar o repreguntar tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Vamos a ver, señora consejera, usted sabe aquello que decían los romanos, ¿no?, de pacta sunt servanda, y que los pactos son para ser cumplidos. Y no le voy a explicar yo a usted la importancia que tiene el presupuesto porque es el gran instrumento político. Deberíamos, efectivamente, huir de 2 extremos. Demasiadas rigideces nos impedirían hacer política, pero si es un instrumento y un presupuesto tan flexible y tan lábil que al final no se cumplen los pactos, pues no respondería a las expectativas que tiene mi grupo. Entonces, voy a hacerle unas cuantas consideraciones. Mire, en primer lugar, usted nos ha hablado de la ejecución presupuestaria. Por eso, un mecanismo de control, y es lógico que nosotros le hagamos esta pregunta, tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Y le voy a decir 2 cosas, una respecto al fondo y otra respecto a la forma. Respecto a la forma, efectivamente, ustedes nos mandan cada trimestre, perdóneme la expresión, un tocho de papel escaneado que no hay manera, porque no es interoperable, sin dejarse la vista de poder. Y entonces esta es la primera cosa que le quiero decir. Oiga, modernicémonos un poquitín. Mire, parte de las partidas que nosotros le habíamos pedido era para aplicaciones informáticas. Demos un saltín, por lo menos un formato que nos permita no tener que dejarnos la vista ahí. Además, ustedes dicen cada trimestre, pero luego cuando realmente llega,
pues ya pasó más de un trimestre. Por tanto, ahí manifiestamente mejorable. Sé que usted opina exactamente lo mismo que yo. No puede ser, no podemos seguir con este formato. Podríamos tener aplicaciones informáticas que nos dieran la ejecución del presupuesto en tiempo, no voy a decir casi real, pero vaya, de una manera que nos permitiera a todos el control. Y en segundo lugar, usted me dice que faltan para el día 1, pues una semana, que ustedes metieron una disposición diciendo que si determinadas partidas el día 1 no se habían ejecutado, entonces el Gobierno tenía la potestad de poder aplicarlas a lo que considerara oportuno. Por eso entenderá usted que estamos temerosos, porque queremos ver que se ejecute en aquello precisamente que nosotros habíamos pactado con ustedes. Hemos hecho seguimiento a algunas cuestiones que efectivamente ahí están, como el tema del ticket de los autónomos o como, por ejemplo, el tema de la licitación para ayudar a empresas de bajo consumo, en el caso concreto de empresas públicas y empresas privadas. Pero vaya, hay otras partidas que están desaparecidas en combate, no sabemos nada de ellas. Bueno, ayer hicieron una especie de pequeña contraprogramación, ya lo vi, que sacaron 600.000 euros respecto a aplicaciones informáticas, pero primero me gustaría que me detallara exactamente cuánto dinero está en estos momentos destinado y para qué en relación con parte de nuestro acuerdo que tenía que ver con licencias, equipos informáticos y con aplicaciones informáticas. En estos momentos, ¿cuánto está ejecutado? Que eran unas cantidades, vaya, no eran despreciables. Eran 550.000 euros en aplicaciones informáticas, 425.000 en licencias y en equipos informáticos 1.885.000. A 30 de septiembre, efectivamente, usted ya me ha dado ahora algún dato nuevo, porque claro, nosotros disponemos de los que ustedes nos dan, y claro, el nivel de actualización no es el adecuado por lo que acaba de decir usted, que supongo que lo dejaré en respuesta. Prácticamente lo que tenía que ver con obligaciones contables, pues eran cantidades muy pequeñas que afectaban, por un lado, a las infraestructuras portuarias, pero que era una cantidad de 27.000 euros respecto a un total de 1.300.000. Es decir, hay 1.500.000 euros que nosotros no hemos visto por ningún lado que haya sido retenido para ninguna finalidad. Y entonces eso es lo que le quiero preguntar. ¿Dónde va a ir, cuándo se va a hacer esa retención de crédito? Porque los plazos se están terminando y la transparencia y el control y el pacto que tenemos creo que piden y exigen que nos dé una explicación al respecto. Gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, le decía al principio en mi primera respuesta que iba a intentar responderle de manera cualitativa ya en la segunda parte. Vuelve a repetir lo de la obligación reconocida y habla del 1 de diciembre. Lo que recoge la ley es una posibilidad de que el 1 de diciembre todo aquello que esté disponible, es decir, que no esté en ninguna de las fases contables, ni en A, ni en E, ni en E2, es decir, que no tenga ningún tipo de ejecución, que pueda ser utilizado. Pero también permite la transferencia dentro de la propia ley de crédito o la ley de inversiones de 22,9 millones de euros. A ver, respecto a las instalaciones tecnológicas en el ámbito de justicia, había un proyecto que era la grabación de vistas en sedas judiciales, que está en marcha. Como saben, tenía 2 anualidades, una en este año 2017 y otra para el próximo año, que está recogida en el proyecto de presupuestos, y la primera fase de implantación de los sistemas concluirá antes de finalizar este año. Por lo tanto, está en ejecución. En materia de cooperación local, había recogido un préstamo, un crédito de 950.000 euros. Se han licitado, se han impulsado 19 obras que arrojan una ejecución en este momento del 94% de gasto comprometido. Y vamos a seguir impulsando todavía obras a través de las bajas de las adjudicaciones que se han ido produciendo. Las ayudas a autónomos tienen una ejecución de 1,2 millones de euros en gasto comprometido, que es correspondiente al tema de la convocatoria de consolidación y que responde a 313 solicitudes de esa convocatoria. Además, a través del proyecto de presupuestos, que era un complemento, se ha puesto en marcha la convocatoria para sufragar la cuota del primer año de la Seguridad Social. Hay concedidas 1.344 ayudas por un importe que supera los 800.000 euros. Las ayudas a empresas para proyectos de economía baja en carbono está autorizado, en fase de autorización, 1,6 millones de euros. Como sabes, una convocatoria nueva, hubo que hacer las bases. La idea o la previsión que tiene la Consejería es que se pueda ejecutar totalmente
al final de año, porque además las solicitudes han sido superiores al importe de la convocatoria. Respecto a las inversiones en la plataforma tecnológica a la que hacía referencia, que tenía un crédito aproximado de 2,9 millones de euros, el objetivo de la Consejería es utilizar todo el crédito que está previsto, porque, como sabe, además, el Gobierno del Principado de Asturias impulsó la estrategia digital para el Principado de Asturias, que es una estrategia a 3 años, que es más ambiciosa, y a ella se encamina tanto en la Ley de Inversiones como el propio proyecto de presupuestos. También están en marcha actuaciones del plan de prerrománico en la iglesia de Santa María del Naranco, en San Salvador de Vadedios y en la iglesia de San Julián de las Prados, los dos últimos con más avance en ejecución que el primero. En el Camino de Santiago se ha ejecutado el proyecto para la obra de la senda peatonal La Plata-Piedras Blancas y se ha iniciado el procedimiento para el acondicionamiento y señalización del Camino de Santiago costero occidental entre Valdés y El Franco, que probablemente se va a licitar ya a través de un anticipado de gasto para el año que viene. Para infraestructuras educativas y culturales se reservó un crédito de casi 1,5 millones de euros. El importe previsto ha permitido tanto hacer obras como proyectos de obras, que era lo que da accesibilidad, en 16 centros de secundaria y en 11 centros de primaria. Y está previsto que terminen todas esas actuaciones, como digo, son obras o proyectos de obra, y solamente una trasladará su ejecución y terminará en el primer trimestre del próximo año. Hay también obras de reparación, tal y como recoge la ley, de centros en 13 colegios que tienen ahora mismo un gasto comprometido del 86,71% sobre el crédito que había para este fin. Y además había recogido también una cantidad para el IES Roces de Gijón, por si la propia licitación o la contratación permitía ir más allá de lo que se recogía en el propio presupuesto. Al final la obra se adjudicó en octubre, se va a ejecutar aproximadamente algo más de 53.000 euros, por lo tanto se va a hacer todo a través del proyecto de ley de presupuestos y continuará la obra a través del proyecto de presupuestos de 2018, que contempla ya la segunda anualidad. También se ha realizado el proyecto de la Escuela de Música de Candás, que, como sabe, también hubo que adecuarlo, supuso ampliar superficie y a la vez la disponibilidad de espacios, y se ejecutará ya el año que viene. En materia de servicios sociales había dos inversiones, las dos se van a hacer, la cubierta del materno infantil de Oviedo y la residencia mixta de Gijón. Incluso la residencia mixta de Gijón, que tenía en el crédito 300.000 euros, va a ser superior en 500.000 y se va a cubrir en parte con el presupuesto ordinario. La inversión sanitaria, tanto en equipamientos como en infraestructuras, supera el 96% y está en el 100% respectivamente. Las infraestructuras portuarias están en el 62%, pero se ejecutan en principio todas las que tienen carácter anual, y las que tienen carácter plurianual la anualidad que corresponda. En carreteras también se han puesto en marcha todas las que estaban previstas en la ley. Ha habido una disminución del crédito, pero por bajas de adjudicación. También los abastecimientos y saneamientos están entre el 64 y el 91% de ejecución en fase de compromiso, y prácticamente las obras de abastecimiento, aunque tengan el 62, ya están terminadas 2 de ellas. Otras 3 se van a cumplir en la anualidad, y la que es plurianual entiende que también se cumplirá en la anualidad que estaba prevista. También se han llevado a cabo en materia de infraestructuras y estudios ambientales, y por último las inversiones forestales tenían una ejecución prevista de 1,2, o sea, tenían un crédito de 1,2, está ejecutado en este momento en el 94% y supuso poner en marcha 27 actuaciones. Por lo tanto, la ley está todavía en marcha, se está ejecutando, y desde las diferentes consejerías, cada uno, como digo, dentro de sus competencias y su responsabilidad, están intentando alcanzar el mayor grado de ejecución posible.